Nunca imaginé encontrar un lugar donde me sintiera tan libre en Guatemala. Nos dirigimos a San Marcos La Laguna, un lugar mágico que conocí hace mucho tiempo, pero que ahora he recibido bastante información, donde existen centros espirituales, llamémosle centros espirituales, donde hay yoga, hay distintas culturas de todo tipo espirituales, y vamos en búsqueda de ese lugar. Suscríbase, dele clic a la campanita y sígame en El Vigilante Viajero. Estaba viendo yo unos pedazos que todavía se ven del sol allá atrás, y la verdad que les digo que nunca me deja de encantar esta hora de viajar, aunque voy con el acelerador que se me queda trabado, pero bueno, no importa, iremos con cuidado, ya se revisará cuando regrese el viaje de la moto, porque ahorita por el momento pues no, ahorita no se puede, habría que desarmar el sistema y eso no lo puedo hacer ahorita, pero yo admirando la belleza de la naturaleza como siempre. Miren qué belleza de lugar, allá está haciendo erupción un volcán, debe ser el de fuego por supuesto, y miren qué lindo día. Ya casi camino a Tecpan, estamos cerca, pero sí hay tráfico. Es algo que francamente Guatemala ha llegado a límites de 4 millones, si no me equivoco, de vehículos. El país de Centroamérica que más vehículos tiene en sus carreteras. Me cuentan que ya tenemos 2.500.000 motos también. Entonces, señores, vamos a tener que avanzar mucho respecto al transporte en Guatemala, puesto que está llegando a límites bastante peligrosos en cuanto a accidentes, lógicamente. Entonces, miren este tráfico que hay ahora acá, pues está, no sé si es normal, pero yo viajo bastante por estos lugares porque me encanta el occidente de Guatemala, es para mí lo más lindo, aunque tenemos pues la costa, principalmente la costa atlántica, que es donde espero poder ir en este verano. Pero bueno, aquí vamos siguiendo una compañera 1200 que va con su pareja, muy alegres por supuesto, porque el que va en moto va alegre. Y miren pues estos paisajes tan hermosos. Allá miren la neblina, ven, lindísima, metida entre los árboles, cosa que yo no sé por qué me gusta tanto, pero me parece algo hermoso. Era el día para salir cabalmente. Díganme si no es un paraíso, mi linda Guatemala, así como dice la canción que estoy promocionando de mis amigos Pulseis que viven en Fort Myers, en Florida, y nos mandan su música tan hermosa, mi linda Guatemala. Aquí le pondría yo esa canción un pedacito porque francamente vale la pena.
dígame si no, todos estos bosques que ojalá no los vayan cortando, ¿verdad, señores? Por favor, no nos corten estos bosques. Yo creo que ya debería existir todo ese plástico reciclado, hacerlo, convertirlo como en una especie de madera para sustituir la madera de alguna manera, puesto que pues todos la consumimos, alegamos que no hay que talar y la consumimos la madera, todos la usamos y el plástico sobra. Yo me imagino que un día el plástico será el sustituto del reciclado, por supuesto, puesto que es un veneno para nuestra naturaleza, para nuestra tierra, para la Pachamama. Es una sentencia de muerte a la Pachamama, buscando cabalmente el ingreso para lo que son los pueblos de la laguna, porque ahí está Santa Clara, San Juan, San Pedro y San Marcos, que es donde vamos, que se llaman todos con terminación La Laguna, y por acá es donde más o menos queda el cruce. Dicen que hay una pasarela, vamos a ver. Ya he venido yo, pero como se recordarán en mis antiguos capítulos, todo se me olvida, ¿verdad? Entonces no me acuerdo de la pasarela esa famosa, pero aquí vamos en búsqueda del ingreso. A ver, pues, mis compañeros de viaje, que son ustedes, yo que viajo solo por lo regular, pues no tengo con quién hablar, y miren, pues me toca hablar con ustedes, aunque ahorita no me contesten, contéstenme en el Vigilante Viajero, mande sus sugerencias y sus opiniones sobre el programa para mejorarlo, porque esa es la idea, hacer lo que a ustedes les guste. Bueno, sigo buscando ese famoso kilómetro 48. Si lo miran, avísenme. Una broma. Vamos a ver. Me suena. Uy, aquí es. Exactamente aquí es. Aquí vamos para Las Lagunas. Aquí es para San Pedro La Laguna. Gracias. Bueno, lo encontramos. El desvío, señores, vamos bien. Ahora que vamos cabalmente empezando a bajar para el lago, miren estos parajes. Aún se preservan estos lugares y esperemos que preserven por muchos años más, porque francamente son dignos de parar a cada instante. Si no tuviera esa cita, les prometo que me bajaría y me quedaría en este lugar. Parque ecológico. Ya vendremos aquí a este parque ecológico. Bueno, miren, los ganchitos estos, aquí estos 3 ganchos, me acuerdo que casi me salgo en uno la vez pasada que vine, pero de bajada es mejor. Son 2, 3 y este es el 4º gancho. Ahora, no es para estar asustando a nadie, solo que son buenos los ganchos. Este es el 5º gancho. Es que sí son cerraditos, ¿eh? 5º gancho.
5 ganchos fuertes, y aquí abajo ya se mira el lago, pero está totalmente con bruma. O sea que las tomas no serán para los volcanes, sino será para la tierra. Si tomo con dron, si saco el dron. Pero bueno, ya hay café, mire, altura de café. Y aquí arriba, miren de donde venimos. Nosotros venimos de allá arriba, a ver. No sé si se mira en la cámara, pero de allá venimos. 7 ganchos. Este está cerrado. Miren, este era casi 100. ¿Cuánto sería? Casi unos 260 grados, porque 360 es la vuelta, y ese casi doy la vuelta completamente. Imagínense en la época de que esto era de tierra, era casi. Y en esa época viví yo aquí en esta parte, fíjense. Solo que usábamos lancha. Y no era como ahora que andan por todos lados las lanchas, sino que en ese tiempo había que ir había un viaje al día, 2 y mucho. Entonces uno tenía que estar muy atento. Y había un campo nudista en San Pedro, La Laguna. Total, en ese tiempo estaba yo viviendo en ese lugar. Y sí, lo que se están imaginando, sí, pertenecía a ese campo nudista yo. Y un día parece que las autoridades comenzaron a sacarnos, y yo no los vi, pero me contaron que una noche de esas que yo estaba ahí viviendo, los pobladores sacaron a la policía y los pusieron en un cayuco y los dejaron a medio lago, y ya nunca regresaron. Eso fue en San Pedro, pero ahora ya están ahí otra vez. Pero funcionaron muchos años sin policía. Bueno, es una anécdota nada más. No hablo si estuvo bien o estuvo mal, sino es una anécdota de lo que se vivió hace unos 45 años, más o menos. Estaba el conflicto armado en esa época, ¿verdad? Que lógicamente solo trajo desgracias, y no se logró absolutamente nada con ese conflicto, señores. Nada más que arruinar la economía del país. Únicamente eso logran. Viendo cómo suben esos tuk-tuks, y mire, lleno de gente. Iban 4 personas. Increíble cómo lo logran. Bueno, bienvenidos a San Marcos La Laguna, señores. San Marcos La Laguna. En San Marcos La Laguna, no dejes de visitar el Callejón de los Murales. Es uno de los lugares más visitados de Sololá. Algo que siempre me ha llamado la atención es esta calle llena de bellas pinturas rodeadas de vegetación, en donde encontrarás restaurantes, hoteles muy singulares por su estilo propio y bares pequeños para noches bohemias, así como la venta de artesanías, y todo concentrado en este pequeño callejón que conduce al embarcadero de San Marcos. Además, encontrarás áreas muy especiales donde podrás tener un encuentro consigo mismo, con la práctica de yoga y meditación. Ahora me dirijo al lugar donde fui invitado, Eagle Nest, que es en esta subida que la verdad sí me sacó unas gotas de sudor, porque era bien empinada. En la cámara no se puede apreciar, pero sí es un ángulo muy fuerte, y no entiendo cómo los tuk-tuks pueden entrar a este lugar. Es increíble.
Bueno, aquí vamos subiendo para Eagle Nest, un lugar muy reconocido internacionalmente. Y aquí estamos en la subida última para llegar a la puerta. Pero si quieren un lugar natural, creo que no existe otro igual. Eagle Nest. Eagle's Nest, aparte de ser un rincón del cielo en la tierra por su energía, es el lugar donde uno puede encontrar a ese niño que perdimos en el camino y a la vez reconocer que Dios se encuentra en nuestro interior. Me encontré un lugar donde existía una familia de gente que va y viene, pero que se unen en esa búsqueda del paraíso en la tierra. Todo nació en un sueño que Greg tuvo, al ver un mensajero del cielo representado por un águila. Fue allí donde nace su origen. En lo particular fue esto lo que experimenté hace 45 años cuando viví en Atitlán, donde no existía el interés en las cosas superficiales o materiales, donde nuestro dicho era: todo está en tu mente. Gran razón teníamos en ese tiempo. Pues todos empezamos con mucha sencillez y felicidad siendo niños. Y en Eagle's Nest se trata de explorar y volver a conectar con esos sentimientos. Por ejemplo, por los que se van a quedar aquí, las duchas son en el jardín con las vistas del lago y la experiencia es muy sencilla, es solo un poco de agua en una ducha, en un ambiente natural, y lo que uno siente de que, wow, estoy feliz y no necesito tanto para ser feliz. Volver a conectar con la sencillez de lo que es la felicidad y del poco que necesitamos para ser felices. Eso es, digamos, una de las bases de la invitación de venir aquí y volver a conectar con las cosas sencillas para ya sanarnos y ser lo que somos, que somos, nos complicamos, pero al fin podemos ser muy felices y sencillos. Por ejemplo, con los eventos, tratemos de crear magia con alquimistas de los sentidos. ¿Qué pasa cuando elevamos nuestros sentidos o cuando estamos presentes en el momento? Y para eso usamos herramientas. Con eventos es como la alquimia de los sentidos. Por ejemplo, una clase de yoga pues, es un bienestar del cuerpo, es despertar el cuerpo con la sabiduría que lleva todas las posiciones, no solo físico, también tiene aspectos espirituales, emocionales, para ya sentir un bienestar, otra vez una felicidad a través de una sencillez de ciertos movimientos. O sea, aquí es un conjunto de herramientas, de prácticas, algunas son espirituales, otras no, es que estamos ya queriendo empujar la espiritualidad porque cada quien tiene sus creencias y no es por eso que queremos alejar a uno u otro. Más para mí es centrarnos en el conjunto de lo que nos ofrecen las sabidurías del mundo y explorar cómo actúan sobre nuestro cuerpo para conectarnos a uno mismo y ser felices
y la magia de ser un humano en este planeta. Me voy de este refugio del espíritu, sabiendo que regresaré por un descanso de mi fatigada alma, y así recuperaré ese niño que dejé abandonado, y que sé que acá lo volveré a encontrar. Salgo de este increíble lugar para retomar mi viaje con rumbo a Santa Cruz del Quiché, donde espero lograr un lugar para acampar y buscar la identidad que no me deja de sorprender de Quiché. En este momento no tenía ni idea de lo que me esperaba. Y no, aquí estoy con una tormenta que nunca había pasado en carpa. Día siguiente me encuentro con esta imagen y no tenía idea yo que me llevarían a una de las entradas del inframundo. Jika